Hoy visitamos una ciudad que el mundo olvidó demasiado pronto. No porque fuera pequeña, no porque fuera irrelevante, sino porque su desaparición fue tan violenta, tan repentina, que el mundo prefirió seguir adelante sin mirar atrás, como se hace con las pérdidas que duelen demasiado. Esta ciudad durante 1000 años fue el centro del mundo conocido. Cuando París era un pueblo de pescadores y Londres una colección de aldeas con caminos de barro, esta ciudad tenía acueductos que traían agua desde montañas a 200 kilómetros de distancia. Tenía hospitales con médicos especializados, bibliotecas con cientos de miles de manuscritos, universidades donde se enseñaba matemática, astronomía y filosofía en idiomas que el resto de Europa había olvidado hacía siglos. Tenía un hipódromo capaz de albergar 100.000 espectadores. Tenía murallas que ningún ejército en el mundo había logrado romper en 1000 años de intentos. Tenía una catedral con la cúpula más grande del mundo, una cúpula que parecía flotar sobre la nave sin ningún apoyo visible y que hacía llorar a los visitantes simplemente por su escala. Esta era la ciudad más rica, más culta y más poderosa de Europa. Y cayó en un solo día, un martes por la mañana, por una puerta que alguien olvidó cerrar. Esto es Constantinopla. Es 28 de mayo de 1453. Y mañana por la mañana el Imperio Romano, el verdadero, el que sobrevivió la caída de Roma por 1000 años más, dejará de existir para siempre. Para entender lo que se pierde mañana, primero hay que entender lo que existe hoy. Y para entender lo que existe hoy, hay que ir más atrás, mucho más atrás. En el año 330 después de Cristo, el emperador romano Constantino primero tomó una decisión que cambiaría la historia del mundo. Roma, la ciudad eterna, estaba demasiado lejos de las fronteras que necesitaba defender. Demasiado lejos de Persia, demasiado lejos del Danubio, demasiado lejos de los mares que controlaban el comercio. Así que fundó una nueva capital al otro lado del continente, en una lengua de tierra entre el mar de Mármara y el Cuerno de Oro. Una posición geográfica tan perfecta que parecía diseñada por la naturaleza para ser inexpugnable. La llamó Constantinópolis, la ciudad de Constantino. Lo que Constantino construyó en esas colinas sobre el Bósforo no era solo una ciudad, era una declaración de intenciones. Las murallas que mandó edificar encerraban 7 colinas, igual que Roma. Las calles principales estaban flanqueadas por columnatas de mármol. El foro central tenía una columna de pórfido rojo, la piedra más cara del mundo antiguo, coronada por una estatua del propio Constantino mirando hacia el sol naciente. Y durante los siglos siguientes, cada emperador que llegó al poder añadió algo. Teodosio II construyó las murallas que aún están de pie hoy. 3 líneas de defensa, un foso de agua, una muralla exterior y una muralla interior de 6 metros de grosor, 18 kilómetros de longitud, la estructura defensiva más avanzada que el mundo antiguo había producido. Justiniano I construyó Hagia Sophia en solo 5 años, un logro de ingeniería tan incomprensible que cuando la cúpula quedó terminada, el propio Justiniano entró al edificio, miró hacia arriba y dijo: «Salomón, te he superado». No era arrogancia, era un hecho. Hagia Sophia, la catedral de la sabiduría divina, tenía una cúpula de 31 metros de diámetro que parecía suspendida en el aire a 55 metros de altura. La razón por la que parecía flotar era una solución de ingeniería brillante. 40 ventanas en la base de la cúpula creaban una franja de luz que hacía invisible la unión entre la cúpula y los muros que la sostenían. Los visitantes que entraban por primera vez se detenían en el umbral incapaces de moverse, intentando comprender lo que veían y fallando. Un embajador ruso del siglo X escribió a su príncipe que cuando entró a Hagia Sophia no supo si estaba en la tierra o en el cielo. Los mosaicos cubrían más de 16.000 metros cuadrados de superficie. Las columnas venían de los templos más importantes del mundo antiguo, del templo de Artemis en Éfeso, del templo del Sol en Roma, de los más antiguos santuarios de Egipto. El suelo era de mármol de color extraído de canteras de toda la cuenca mediterránea. Todo lo que el imperio consideraba más valioso, más sagrado y más hermoso estaba concentrado en ese edificio. Y Hagia Sophia era solo el centro de una ciudad que se extendía sobre 7 colinas hasta las murallas de Teodosio. El gran palacio imperial ocupaba varias hectáreas junto al mar.
Sus habitaciones estaban forradas de mosaicos de oro. Sus jardines tenían fuentes de mármol y árboles importados de Asia. Sus salones de recepción tenían trono automáticos que se elevaban mecánicamente cuando llegaban embajadores extranjeros. Un truco de ingeniería diseñado para aturdir a los visitantes con la magnificencia del imperio. Y funcionaba. Embajadores de todo el mundo conocido llegaban a Constantinopla y volvían a sus países sin poder describir adecuadamente lo que habían visto. El hipódromo, contiguo al palacio, era el corazón social de la ciudad. 100,000 personas podían sentarse en sus gradas a ver las carreras de carros. Pero el hipódromo no era solo entretenimiento. Era el lugar donde el pueblo se reunía con el emperador, donde se celebraban victorias militares, donde se ejecutaban traidores públicamente y donde, en los momentos más tensos de la historia del imperio, la multitud había decidido el destino de emperadores con sus aclamaciones o sus silbidos. En el año 532, una revuelta en el hipódromo estuvo a punto de derrocar a Justiniano. Solo se salvó porque su esposa Teodora se negó a huir. Pronunció uno de los discursos más famosos de la historia antigua. La púrpura imperial es un buen sudario, y convenció a su marido de quedarse y sofocar la revuelta. La ciudad que existía en 1453 no era tan grande como en el siglo VI. Cuando llegó a los 500,000 o 600,000 habitantes, siglos de plagas, guerras y el saqueo catastrófico de los cruzados en 1204, cuando los propios aliados supuestos de Bizancio saquearon la ciudad durante 3 días y se llevaron siglos de tesoros acumulados, habían reducido la población. En 1453 vivían quizás 50,000 personas dentro de las murallas, en una ciudad diseñada para 10 veces esa cantidad. Muchos barrios estaban parcialmente abandonados. Algunos conventos y monasterios habían cerrado. Campos de cultivo habían crecido dentro de los muros donde antes había mansiones. Pero el esqueleto de la grandeza seguía de pie. Las murallas seguían siendo las más formidables del mundo. Hagia Sophia seguía siendo incomparable. Los mercados del Bósforo seguían recibiendo barcos de Venecia, Génova, Egipto y el Mar Negro. Y los eruditos de la ciudad seguían copiando, traduciendo y preservando textos que el resto del mundo había olvidado hacía siglos. Constantinopla en 1453 era como un anciano de 90 años, que en su juventud había sido el hombre más fuerte del mundo. Disminuido, sí. Cercado, sí. Pero todavía en pie. Todavía con una dignidad que ninguna otra ciudad de Europa podía igualar. Y al frente de esa ciudad, en el palacio que 140 emperadores habían habitado antes que él, estaba Constantino XI Paleólogo, el último de los emperadores romanos. Un hombre que había heredado un imperio reducido a una sola ciudad, que gobernaba con una hacienda tan exhausta que a veces no podía pagar a sus propios soldados, y que sabía con absoluta certeza lo que se avecinaba. Y se quedaba. No por falta de opciones, porque había elegido quedarse. Ese hombre es uno de los personajes más trágicos y más nobles de la historia, y volveremos a él. El 6 de abril de 1453, Mehmed II acampó frente a las murallas de Teodosio con un ejército que las fuentes de la época calculan entre 60,000 y 100,000 hombres. Tenía 21 años, y traía algo que el mundo nunca había visto. Pero antes de hablar de lo que traía, hay que entender quién era. Mehmed II había llegado al trono por segunda vez apenas 2 años antes. La primera vez había sido sultán brevemente, a los 12 años, cuando su padre abdicó. Había sido un desastre. Los genízaros lo despreciaban por su juventud. Los nobles de la corte lo ignoraban. Y su padre tuvo que volver al trono para evitar el colapso del Estado. Mehmed creció con esa humillación grabada en su carácter. Cuando volvió al poder, con 19 años, era un hombre completamente diferente. Frío, metódico, obsesionado con demostrar que merecía el trono que el mundo había dudado en darle. Y la manera de demostrarlo era tomar Constantinopla. No era solo ambición personal, era ideología. Los turcos otomanos llevaban generaciones expandiéndose por Anatolia y los Balcanes, pero mientras Constantinopla existiera, la ciudad seguía siendo el símbolo del poder romano. Y por tanto, del poder universal. Mehmed había leído a Alejandro Magno, había leído a Julio César, había leído a los califas árabes que habían intentado tomar la ciudad 7 veces antes y habían fracasado. Sabía que quien tomara Constantinopla no solo ganaría una ciudad,
ganaría la legitimidad histórica que ningún sultán otomano había tenido. Así que planificó el asedio durante años, con una meticulosidad que nadie esperaba de alguien tan joven. Lo primero que hizo fue construir una fortaleza en el punto más estrecho del Bósforo, en territorio que técnicamente era bizantino, a solo 5 kilómetros de Constantinopla. La llamó Rumeli Hisarú, la fortaleza de Europa. La construyó en 4 meses mientras el emperador Constantino protestaba diplomáticamente y Mehmed ignoraba cada protesta. Cuando la fortaleza estuvo terminada, colocó cañones en sus torres y anunció que todo barco que intentara pasar sin permiso sería hundido. Era una declaración de guerra sin declararla formalmente, y era el bloqueo que asfixiaría a Constantinopla durante el asedio. Lo segundo que hizo fue contratar a Orbán. Orbán era un ingeniero húngaro especializado en fundición de cañones. Había ido primero a Constantinopla a ofrecer sus servicios al emperador. Constantino estaba interesado pero no tenía dinero para pagarle. Orbán cruzó a territorio otomano y se presentó ante Mehmed. Mehmed le preguntó si podía construir un cañón capaz de romper las murallas de Teodosio. Orbán dijo que podía construir uno capaz de romper las murallas de Babilonia. El resultado fue un monstruo de bronce de 8 metros de largo que lanzaba balas de piedra de 500 kilos. Era tan grande que tardó 3 meses en fundirse. Requirió 60 bueyes y 400 hombres para transportarlo desde la fundición hasta las murallas de Constantinopla, un viaje de 2 meses, y cuando disparó por primera vez en las pruebas, el estruendo se escuchó a 15 kilómetros de distancia y la bola de piedra se hundió casi 2 metros en el suelo al impactar. Mehmed no llegó a las murallas con un solo cañón así, llegó con 14, más decenas de cañones más pequeños. Era el parque de artillería más grande que el mundo había visto hasta ese momento. El emperador Constantino los vio llegar desde las murallas. Sabía lo que significaba, y aún así sus opciones eran las mismas: quedarse o rendirse. Eligió quedarse. Para defender 22 kilómetros de murallas, Constantino tenía aproximadamente 7.000 hombres. De ellos, unos 2.000 eran mercenarios extranjeros, principalmente genoveses y venecianos. El más importante era Giovanni Giustiniani Longo, un noble genovés que había llegado voluntariamente con 700 hombres para defender la ciudad. Era uno de los mejores comandantes militares de Europa, y Constantino le confió la defensa del punto más vulnerable de las murallas, la sección del valle de Licos, donde el terreno era más bajo y los cañones podían disparar con mayor efectividad. El asedio comenzó con un bombardeo que duró semanas. Los grandes cañones disparaban hasta 7 veces al día, no más, porque el metal necesitaba enfriarse entre disparo y disparo para no agrietarse. Cada impacto hacía temblar el suelo a kilómetros de distancia. Los edificios dentro de la ciudad vibraban con cada detonación. Los niños lloraban sin saber por qué. Los ancianos que habían vivido guerras decían que nunca habían escuchado nada parecido. Pero los defensores descubrieron algo crucial. Las murallas, aunque se dañaban durante el día, podían repararse durante la noche. Tierra, madera, barriles llenos de arena, cuerdas tensadas. No era elegante, no era permanente, pero era suficiente para que el siguiente disparo no encontrara una brecha abierta, sino una obstrucción que amortiguar. Cada noche, con antorchas y herramientas rudimentarias, cientos de civiles trabajaban junto a los soldados rellenando los daños del día. Mujeres, ancianos, sacerdotes, todos ponían piedras. El patrón se repitió durante 53 días. Bombardeo al amanecer, reparaciones al anochecer. Y en el campamento otomano, Mehmed observaba sus mapas y ajustaba su estrategia. Intentó un asalto directo en la segunda semana. Los Bashi Basuks, tropas irregulares que cobraban a cambio del botín de guerra, se lanzaron contra las brechas a las 2 de la madrugada. Los defensores los rechazaron con aceite hirviendo, flechas y piedras. El ataque fue un desastre. Los Bashi Basuks dejaron cientos de muertos frente a las murallas y no habían avanzado 1 metro. Mehmed no se perturbó. Los Bashi Basuks eran prescindibles. Su función no era tomar la ciudad, era agotar a los defensores. Intentó un ataque naval para abrir un segundo frente. Pero la cadena que los bizantinos habían tendido a través del Cuerno de Oro, una cadena de hierro flotante que bloqueaba la entrada al puerto interior, detuvo los barcos otomanos. Y cuando una pequeña flota genovesa logró llegar a la ciudad con provisiones y refuerzos, pasando por en medio de los barcos otomanos con el viento a su favor, el ejército de Mehmed observó desde la orilla incapaz de hacer nada. Fue la única victoria clara de los defensores en todo el asedio. Y en el campamento otomano, aquella derrota naval estuvo a punto de costarle la vida al almirante.
Fue entonces cuando Mehmed ideó algo que sus propios generales consideraron imposible: el Cuerno de Oro. El estuario que formaba el puerto natural de Constantinopla estaba bloqueado por la cadena. Mehmed no podía entrar por agua, así que decidió no entrar por agua. Mandó construir una pista de troncos engrasados desde el Bósforo hasta el interior del Cuerno de Oro, subiendo y bajando una colina de 60 metros de altura. Y en una sola noche, el 21 al 22 de abril, trasladó 70 barcos de guerra por tierra. 70 barcos con sus mástiles tendidos, arrastrados por bueyes y hombres sobre los troncos engrasados, subiendo la colina en el silencio de la noche, con ruedas en las quillas para que deslizaran. Los defensores no lo vieron venir. Nadie en el mundo lo había visto venir. Cuando amaneció y los vigías en las murallas miraron hacia el Cuerno de Oro, encontraron 70 barcos de guerra donde la noche anterior no había nada. El impacto psicológico fue devastador. No era solo un problema táctico, aunque lo era, porque ahora los defensores tenían que cubrir también el flanco del Cuerno de Oro, con hombres que ya no tenían. Era la señal de que estaban enfrentando a alguien que pensaba de una manera que ellos no podían predecir, alguien para quien las reglas de lo posible eran diferentes. Dentro de la ciudad, el desánimo empezó a instalarse. Las iglesias estaban llenas a todas horas. Los comerciantes donaban sus ahorros para la defensa. Las monjas cosían vendajes. Los ancianos que apenas podían caminar cargaban cubos de agua hasta las murallas. Había una determinación colectiva que era también, en el fondo, una forma de despedida. Los refuerzos que Constantino esperaba de Occidente nunca llegaron. Venecia había prometido una flota. No llegó. El Papa había prometido apoyo. No llegó. Hungría tenía al general más brillante de Europa, János Hunyadi, que había derrotado a los otomanos antes. No llegó. Cada semana que pasaba sin noticias era una semana más de certeza. Constantinopla estaba sola. Un barco veneciano logró salir del Cuerno de Oro en secreto a principios de mayo, con la misión de explorar el Mediterráneo en busca de la flota prometida. 3 semanas después volvió. No había ninguna flota. No había ningún ejército en camino. El Mediterráneo estaba vacío. Cuando el capitán del barco tuvo que contarle esto al emperador, le ofreció también una salida. Podía sacarle de la ciudad, esconderle en el barco. Constantino lo escuchó y lo rechazó. La respuesta que dio al capitán ha llegado hasta nosotros en varias versiones, pero todas coinciden en la esencia. Un emperador no abandona a su ciudad. Si la ciudad cae, él cae con ella. Es la noche del 28 de mayo de 1453. Y Constantinopla sabe lo que viene. No hay noticias concretas de cuándo será el ataque final, pero todo el mundo lo siente. Los cañones llevan 2 días callados. Una pausa que no indica tregua sino preparación. En el campamento otomano hay un movimiento diferente, más ordenado, más silencioso. Los vigías en las murallas lo reportan. Los soldados lo discuten en voz baja. Los civiles que han sobrevivido 53 días de asedio miran hacia el campamento otomano y entienden que la pausa no es una oportunidad, es un presagio. Esa noche en Hagia Sophia ocurre algo que no ha ocurrido en siglos. La gran catedral está llena hasta los bordes, no solo de ortodoxos, que es la fe del imperio, la fe griega que lleva 1000 años en estas paredes, también de católicos, los soldados genoveses y venecianos, los mercaderes italianos que han decidido quedarse, los diplomáticos que no pudieron o no quisieron irse. Desde el gran cisma de 1054, la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla se habían mirado con una hostilidad que a veces era teológica y a veces era simplemente política. Se habían excomulgado mutuamente, se habían acusado de herejía. Los propios cruzados habían saqueado Constantinopla en 1204 parcialmente porque la consideraban una ciudad de cristianos desviados. Pero esa noche, con el ejército más poderoso del mundo, acampado a pocos kilómetros, las diferencias no importaban. La liturgia se celebró en los 2 ritos, en latín y en griego, con los 2 cleros compartiendo el altar. El emperador Constantino XI estuvo presente. Se arrodilló en el suelo de mármol. Recibió la comunión. Las crónicas dicen que lloraba. Era la última gran liturgia cristiana que se celebraría en Hagia Sophia. Nadie lo sabía con certeza esa noche, pero muchos lo presentían. Después de la liturgia, cuando la catedral empezó a vaciarse lentamente en la oscuridad, Constantino convocó a sus generales y altos mandos en el palacio.
El discurso que les dio ha sobrevivido en fragmentos, recogido por cronistas que estuvieron presentes o hablaron con sobrevivientes. No es una arenga militar, no es la retórica de alguien intentando convencer a sus hombres de que pueden ganar. Es algo más íntimo y más oscuro. Les habló de 4 cosas por las que valía la pena morir: la fe, la patria, la familia y el emperador. Les dijo que lo que estaba por venir no sería fácil y que no les iba a mentir diciéndoles que lo sería. Les dijo que el Imperio Romano había sobrevivido cosas que parecían imposibles de sobrevivir y que quizás volvería a hacerlo. Y luego, y esto es lo que los cronistas repiten una y otra vez como si no pudieran creerlo, les pidió perdón, personalmente a cada uno, por cualquier agravio que pudiera haberles causado, por cualquier deuda que tuviera con ellos, por cualquier injusticia que hubiera cometido en los años de su reinado. Es el gesto de alguien que está haciendo las paces con lo que viene, no el gesto de alguien que cree que va a ganar. Después de la reunión, Constantino cabalgó solo a lo largo de las murallas. Las fuentes dicen que saludó personalmente a cada grupo de defensores, que se detuvo en los puestos más peligrosos, que habló con los soldados que llevaban semanas sin dormir bien. Nadie sabe exactamente qué les dijo, pero los que lo vieron esa noche describieron a un hombre que no tenía miedo. No la ausencia de miedo que viene de no entender el peligro, sino la otra clase, la que viene de haberlo entendido completamente y haber decidido que no cambia nada. En el campamento otomano, Mehmed también pasó una noche sin dormir. Pero su insomnio era de otra naturaleza. Era el insomnio del hombre que ha planificado cada detalle durante meses y ahora tiene que esperar que los detalles funcionen. El plan que había diseñado para el ataque final era de una precisión brutal. Comenzaría antes del amanecer, en la oscuridad completa, con todas las fuerzas atacando simultáneamente en todos los puntos de las murallas, para impedir que los defensores concentraran su resistencia en un solo lugar. La primera oleada serían los Bashi Basuks, no para ganar, sino para agotar. La segunda oleada, los soldados anatolios, mejor entrenados, con la misión de encontrar puntos de debilidad. Y cuando los defensores llevaran horas peleando, cuando los brazos apenas pudieran levantar las espadas y los ojos apenas pudieran mantenerse abiertos, entonces lanzaría a los genízaros. Los genízaros no habían combatido todavía en el asedio. Mehmed los había mantenido en reserva precisamente para ese momento. Y saber que el ejército más temido del mundo aún no había entrado en batalla, era parte de la presión psicológica que Mehmed había estado ejerciendo durante semanas. A las 11 de la noche, Mehmed envió la orden: silencio total en el campamento. Apagar las hogueras que no fueran imprescindibles. Sin conversaciones, sin movimiento innecesario, sin música. 80.000 hombres en la oscuridad, en silencio absoluto. En las murallas, los vigías escucharon ese silencio y supieron lo que significaba. La palabra corrió de puesto en puesto, susurrada: mañana. Mañana es el día. En Hagia Sofía, los que no podían dormir volvieron a entrar y se arrodillaron en la oscuridad. Las velas habían quedado encendidas. La luz bailaba sobre los mosaicos dorados. Había hombres y mujeres llorando en silencio, otros rezando en voz baja, otros simplemente sentados mirando la cúpula que sus abuelos habían visto y sus hijos quizás no verían. Afuera, los cañones esperaban. El ejército esperaba. La historia esperaba. Y la noche pasó despacio, como siempre pasan las noches antes de las cosas que no tienen vuelta atrás. 29 de mayo de 1453. 1 hora y media después de medianoche. Comienza el fin de Roma. Los tambores otomanos rompieron el silencio de golpe. No gradualmente, no con advertencia. De un segundo al siguiente, el mundo pasó del silencio absoluto al estruendo total. Los tambores, las trompetas, los gritos de 80.000 hombres lanzándose al ataque simultáneamente en todos los puntos de las murallas. Dentro de la ciudad, la gente que dormía se despertó de un salto sin saber qué estaba pasando. Los niños lloraron. Las campanas de las iglesias empezaron a sonar, no para llamar a misa, sino como señal de alarma. Los Bashi Basuks llegaron primero a las brechas del Valle de Laikos, el punto más castigado por los cañones. Eran miles, mal equipados pero desesperados, porque sabían que si tomaban la ciudad obtendrían el botín prometido, y si huían Mehmed los ejecutaría.
Se lanzaron contra las reparaciones de madera y tierra que los defensores habían levantado durante la noche. Algunos escalaron. Muchos cayeron. El aceite hirviendo que los defensores derramaban desde lo alto creaba charcos de fuego en la oscuridad. Giustiniani Longo, el comandante genovés, dirigía la defensa de Licos desde el interior de la muralla, moviéndose de un punto al otro, cerrando las brechas donde los Bashi Basuks lograban penetrar. Los defensores combatían con la eficiencia de quien lleva semanas haciendo exactamente esto: saber exactamente cuándo ceder un metro para reparar, cuándo contraatacar, cuándo conservar energía. Era una defensa de expertos, de gente que había aprendido a combatir contra ese ejército en ese terreno específico durante 53 días. Los Bashi Basuks, después de 2 horas, estaban destrozados. Cientos de muertos frente a las murallas. Los defensores los habían rechazado, pero el costo era visible. Hombres con los brazos temblando de fatiga, con flechas agotadas, con los ojos enrojecidos por el humo de las antorchas y el aceite quemado. Entonces llegaron los anatolios. Soldados regulares, con armadura, con escalas de asedio, con disciplina. Atacaron los mismos puntos con más coordinación. Durante 1 hora, la situación fue crítica en varios lugares simultáneamente. Giustiniani corría de brecha en brecha. El emperador Constantino, que estaba en el sector de Licos combatiendo junto a sus hombres, recibió una pedrada en el brazo pero no se retiró. Los anatolios también fueron rechazados, pero los defensores ya no tenían reservas. Lo que quedaba era lo que quedaba. No había hombres frescos esperando en la retaguardia. No había suministros adicionales. No había plan B. Y entonces Mehmed lanzó a los genízaros. Los genízaros avanzaron en silencio. Eso es lo que más impresionó a los cronistas que los vieron: el silencio. 10.000 hombres avanzando en formación perfecta sin decir una palabra, con sus uniformes blancos y sus turbantes rojos visibles, incluso en la penumbra previa al amanecer. Llevaban semanas esperando este momento. Eran los mejores soldados del mundo en ese instante de la historia, criados desde niños para hacer exactamente esto, y sabían que lo que tenían enfrente eran hombres que llevaban 4 horas combatiendo sin descanso. El choque cuando llegaron a las murallas fue diferente a todo lo anterior. Más metódico, más implacable. Los genízaros no se precipitaban ni retrocedían en pánico. Avanzaban. Cedían cuando había que ceder. Volvían a avanzar. Cada genízaro que caía era reemplazado inmediatamente por otro. La oleada no tenía fin. Y fue entonces, en ese momento de máxima presión, cuando ocurrió el accidente que cambió todo. Un pequeño grupo de defensores, quizás 50 hombres, había realizado una salida táctica unas horas antes por la Quercoporta, una puerta pequeña casi olvidada, en el ángulo entre la muralla terrestre y la muralla que corría junto al Cuerno de Oro. La salida tenía sentido: atacar el flanco del ejército otomano desde una dirección inesperada para aliviar la presión sobre el Laicos. Funcionó parcialmente. Causó confusión momentánea en las líneas otomanas. Pero cuando los defensores regresaron y entraron por la Quercoporta, alguien, nadie sabe quién, nadie lo recordará nunca con certeza, no cerró el pestillo. Era una puerta pequeña. No era una brecha en las murallas. No era el punto donde los cañones habían golpeado durante semanas. Era simplemente una puerta sin cerrar. Un grupo de genízaros en exploración la encontró. Empujaron, abrió. Entraron 50, 100. La noticia corrió por las líneas otomanas con la velocidad del fuego en madera seca. En minutos, miles de genízaros estaban fluyendo a través de la Quercoporta hacia el interior de la ciudad. Al mismo tiempo, en el sector de Licos, Giustiniani fue herido. Las crónicas difieren sobre la gravedad. Algunos dicen que fue una flecha, otros que un disparo de ballesta, otros que metralla de cañón. Lo que es seguro es que la herida fue lo suficientemente grave para que pidiera que lo sacaran de las murallas. Constantino intentó convencerle de que se quedara. Giustiniani insistió. Lo llevaron a uno de los barcos genoveses en el Cuerno de Oro, donde moriría días después en Quíos. La retirada del comandante genovés del sector más crítico, en el momento exacto en que los genízaros habían encontrado la Quercoporta abierta, fue el golpe definitivo. Los defensores del Licos, viendo que su comandante se retiraba, sin saber exactamente por qué, comenzaron a dudar. La duda en una batalla al límite es contagiosa. En minutos, la línea que había resistido durante 53 días empezó a ceder.
El grito que nadie quería escuchar recorrió las murallas de Constantinopla. La ciudad está tomada. La ciudad está tomada. Y en ese momento el emperador Constantino XI Paleólogo tomó la última decisión de su vida. Se quitó la capa de púrpura imperial. Se quitó las insignias del cargo. Se quedó con su armadura y su espada. Y cargó hacia donde el combate era más intenso. Lo que pasó después se conoce solo por testimonios indirectos, porque ninguno de los que estuvieron a su lado en ese momento final sobrevivió para contarlo directamente. Combatió junto a sus últimos hombres en las calles que llevaban desde las murallas hacia el interior. En algún momento, en algún callejón o plaza que nadie ha identificado con certeza, Constantino XI dejó de existir. Su cuerpo nunca fue encontrado de manera definitiva. Mehmed II, cuando entró a la ciudad y preguntó por él, mandó buscar el cadáver del emperador entre los muertos. Se le presentaron varios cuerpos. Uno fue identificado por las águilas bordadas en las botas, el emblema imperial. Mehmed mandó cortarle la cabeza y enviarla a las principales cortes europeas como prueba. Si era realmente Constantino, nadie puede saberlo con certeza. La posibilidad de que el último emperador romano simplemente se disolviera en el combate, sin tumba identificada, sin último momento documentado, sin rendición ni captura, es quizás la parte más perfectamente trágica de toda esta historia. Como si la historia misma hubiera decidido que no merecía un final ordinario. La ciudad cayó antes del mediodía. Mehmed II entró a Constantinopla esa tarde, a caballo, rodeado por su guardia. Las fuentes dicen que cabalgó en silencio por las calles, mirando los edificios, los daños, la gente que se había refugiado en las iglesias. Fue directamente a Hagia Sofía. Desmontó frente a las puertas. Entró. Se detuvo en el centro de la nave y miró hacia arriba, hacia la cúpula que había flotado sobre ese mismo espacio durante 900 años. Se arrodilló. Tomó un puñado de tierra del suelo y se lo vertió sobre la cabeza. Era el gesto islámico de humildad ante Dios. Recordarse a uno mismo que nada de esto, ni la victoria, ni la gloria, ni la ciudad, le pertenecía realmente. Todo era de Dios. Luego se levantó y ordenó que Hagia Sofía fuera convertida en mezquita. Esa misma noche, el llamado a la oración, el Azán, sonó por primera vez desde sus minaretes improvisados. El Imperio Romano había durado 1500 años. No el de Julio César, que fue una república transformándose. No el de Augusto, que inventó el imperio como concepto. El de Constantino, el cristiano, el griego, el que había traducido la idea de Roma a un idioma que duró otro milenio. Terminó un martes por la mañana, con una puerta que alguien olvidó cerrar, mientras su último emperador desaparecía en el combate como si la historia misma se lo hubiera tragado. El mundo no fue el mismo después del 29 de mayo de 1453. Y no de las formas que podrías imaginar. La reacción inmediata en Europa fue de conmoción. El Papa Nicolás V lloró cuando recibió la noticia. Los cronistas de toda Europa escribieron sobre el fin de una era. El cardenal Bessarion, él mismo un erudito griego que había llegado a Italia años antes, escribió una carta a los príncipes europeos en la que describía lo que se había perdido. No solo una ciudad, sino la memoria viva de la antigüedad. Libros, monumentos, conocimientos que habían sobrevivido a las invasiones bárbaras, a las plagas, a los siglos oscuros. Todo eso ahora estaba en manos de alguien que podría no valorarlo de la misma manera. Hubo llamados a una cruzada. El Papa los hizo. Venecia los apoyó. No pasó nada. El mundo siguió adelante. Pero algo sí cambió. Y cambió con consecuencias que todavía vivimos hoy. La caída de Constantinopla cortó de manera definitiva la ruta comercial terrestre entre Europa y Asia. Esa ruta existía desde antes de Cristo. La seda de China, las especias de la India y el sudeste asiático, el incienso de Arabia, los tintes y tejidos de Persia. Todo llegaba a través de Anatolia y Constantinopla hacia los puertos del Mediterráneo y de ahí a Europa. Era la arteria económica del mundo conocido. Con Constantinopla en manos otomanas, esa ruta no desapareció del todo. Pero los impuestos que el Imperio Otomano cobraba por el paso de mercancías encarecieron dramáticamente el comercio. Las especias, que en la Europa medieval no eran un lujo sino una necesidad, porque sin ellas no había manera de conservar la carne durante el invierno. Se volvieron tan caras que llegaron a valer su peso en oro. Fue esa crisis económica la que empujó a los reinos del Atlántico a buscar rutas alternativas. Portugal llevaba décadas explorando la costa africana, buscando rodear el continente para llegar a Asia por el sur.
Ese proyecto, que parecía una aventura demasiado ambiciosa mientras la ruta terrestre funcionaba, se convirtió en urgente necesidad. En 1488, Bartolomeu Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza. En 1498, Vasco de Gama llegó a la India rodeando África. Y en 1492, Cristóbal Colón, buscando llegar a Asia por el oeste, llegó a un continente que Europa no sabía que existía. La caída de Constantinopla no causó directamente estos viajes, pero creó la urgencia económica que los hizo inevitables. La ciudad que cayó en 1453 fue el empujón involuntario que abrió el Atlántico y conectó el mundo moderno. Y hubo otra consecuencia, más silenciosa pero igualmente profunda. Los eruditos griegos que huyeron de Constantinopla en los años previos a la caída, y los que lograron escapar después, llevaron consigo algo que ningún ejército podía confiscar: lo que sabían y los libros que portaban. Manuscritos de Platón en griego original, las obras completas de Aristóteles, los tratados médicos de Galeno, los textos matemáticos de Euclides y Arquímedes, obras que en Europa solo existían en traducciones latinas defectuosas, a veces traducciones de traducciones árabes, con siglos de errores acumulados. Esos eruditos llegaron principalmente a Italia, a Florencia, a Roma, a Venecia, donde los mecenas humanistas los recibieron con entusiasmo y los instalaron en sus academias. El griego, que en Europa occidental era casi un idioma muerto, se convirtió en el idioma de moda entre los intelectuales del Renacimiento. Los textos que traían fueron copiados, comentados, debatidos, imprimidos con las nuevas prensas de tipos móviles que Gutenberg acababa de inventar. Lo que perdió Constantinopla, Europa lo ganó en conocimiento. La tragedia de una ciudad se convirtió en el combustible de uno de los periodos más creativos de la historia humana. El Renacimiento no habría sido exactamente el mismo sin los refugiados de Constantinopla, y Mehmed II, el hombre que destruyó la ciudad, también hizo algo que nadie esperaba: la reconstruyó. No destruyó los edificios que no habían sido dañados en el combate. No masacró a la población que sobrevivió. Aunque hubo violencia en los días posteriores a la caída, Mehmed la frenó con decretos explícitos. Invitó activamente a griegos, armenios y judíos a repoblar la ciudad que pasó a llamar Constantinille, su versión del nombre original. Nombró un nuevo patriarca ortodoxo y garantizó la continuidad de la Iglesia griega dentro del Imperio Otomano. Se autoproclamó Kaiser Rum, César de Roma, reclamando para sí mismo la herencia del imperio que acababa de destruir. Era una paradoja enorme. El hombre que mató el Imperio Romano reclamaba ser su heredero legítimo. Y en cierto sentido lo era. El trono de Constantinopla, la ciudad de Constantino, la capital del mundo durante 1000 años, simplemente había cambiado de manos. Cuando pienso en Constantinopla, en lo que fue y en lo que dejó de ser ese martes de mayo, lo que más me persigue no es la caída en sí, es la continuidad. El Imperio Romano existió durante 1500 años porque supo transformarse. Pasó de ciudad-estado a república, de república a imperio, de imperio latino a imperio griego, de paganismo a cristianismo, de Roma a Constantinopla. Cada vez que el mundo cambió, Roma cambió con él. Esa capacidad de transformación fue exactamente lo que le permitió sobrevivir cuando todo lo que lo rodeaba desaparecía. Y cuando Constantinopla cayó, esa transformación continuó de otras formas. El conocimiento que preservó viajó a Florencia y encendió el Renacimiento. Las rutas comerciales que cortó forzaron el descubrimiento de América. Los eruditos que perdió se convirtieron en los maestros de la Europa moderna. Incluso el Imperio Otomano que la reemplazó reclamó su herencia y preservó parte de lo que ella había sido. Las ciudades mueren, las ideas no. El último emperador romano no huyó. No negoció su rendición personal. No buscó sobrevivir a costa de su ciudad. Eligió desaparecer con ella de la manera más literal posible, en el combate, sin tumba identificada, sin último momento documentado, como si hubiera decidido que su historia y la historia de la ciudad eran la misma historia, y que no podía existir una sin la otra. Quizás tenía razón. Quizás esa es la única manera de entender lo que duran las cosas que duran de verdad. No en los edificios, no en los imperios, no en los nombres grabados en el mármol, sino en lo que la gente eligió hacer cuando las cosas se pusieron imposibles. En la decisión de quedarse cuando quedarse no tenía ningún sentido práctico.
El Imperio Romano duró 1500 años. Cayó en un día, por una puerta que alguien olvidó cerrar. La próxima vez viajaremos a otro lugar que el mundo olvidó demasiado pronto. Un lugar donde también hubo gloria, también hubo caída, y también hubo algo que el tiempo no pudo llevarse del todo.